griego charis, que significa favor inmerecido, significa don gratuito, significa bondad otorgada libremente, regalo que produce gozo y gratitud e influencia divina. Eso es la gracia. Básicamente, la palabra gracia se refiere a dos palabras específicas. ¿Cuáles son? Favor y regalo. Favor y regalo. Y cuando nosotros hablamos de la gracia, la 3 por favor, cuando nosotros hablamos de la gracia, estamos viendo nosotros que la gracia del Señor no es suerte. La gracia de Dios no es suerte. Tampoco la gracia de Dios es casualidad. La gracia de Dios no se logra por las acciones o las cosas que nosotros hacemos. Es decir, no es por obras. La gracia de Dios, cuando Dios te da su favor, cuando Dios te muestra su bondad a ti, no lo hace porque tú lo mereces. Tampoco la gracia de Dios no se compra. Es decir, si tú quisieras lograr algo de Dios y dices, Señor, ¿cuánto quieres para que me des un poquito de tu gracia? No lo podrías alcanzar, porque la gracia de Dios no está en venta, no se compra, tampoco se negocia. Es decir, tú le vas a decir a Dios, Señor, tú me haces esto y yo te hago esto. No, tampoco, porque es un favor inmerecido, es un regalo que Dios te lo da. Y cuando Él te lo da para bendecirte, para edificarte. La gracia de Dios tampoco se explica, porque no tiene explicación. Muchas veces cuando recibes algo de parte de Dios, tú te preguntas, ¿y qué hice? ¿Qué hice para que me viniera semejante bendición? Seguro que me porté bien, seguro que hice algo bueno. Muchas veces no se explica, porque las cosas que recibimos de Dios a veces son inexplicables. Simplemente Dios te lo da para favorecerte. Dios te lo da porque te ama, hermano. Entonces, la gracia de Dios, vemos nosotros también que la gracia de Dios, ahí está nuestro hermano Jeffrey. A ver, Jeffrey, ¿nos ayudas? La gracia de Dios, hermano, simplemente se recibe. La gracia de Dios se agradece. Y lo que Dios te da es bueno que tú sepas cuidarlo. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, la gracia de Dios se disfruta, se cuida y se agradece. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Amados hermanos, si nosotros queremos recibir de la gracia de Dios para nuestras vidas, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 16, que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Ciertamente, para que nosotros podamos alcanzar esa gracia del Señor, ese favor inmerecido de Dios, una de las cosas que a Dios le atrae del hombre es que nosotros busquemos con todo nuestro corazón agradarle a Él. Cuando tú en tu corazón tienes la disposición de agradarle a Dios, Dios pone sus ojos sobre ti. Cuando tú estás dispuesto a buscarle a Dios, Dios pone sus ojos sobre ti. Cuando tú sabes que no puedes, pero acudes a Él, que Él puede, Él pone sus ojos sobre ti para ayudarte. Entonces la Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Y es esa una persona humilde, es una persona que depende de Dios, que le busca a Dios, quiere más de Dios, quiere agradarle al Señor. De manera que cuando nosotros tenemos esto en nuestras vidas, Dios puede decir, me agrada tu vida, y te extiende su gracia, te extiende su favor. ¿Cuántos aquí en Vida Nueva hemos recibido de ese favor inmerecido de Dios? Amén.
¿Cuántos hemos recibido de ese favor inmerecido de Dios? Vamos a ponernos en pie y levante usted sus dos manos a Dios y dígale: Señor, te doy gracias por tu favor inmerecido. Otra vez, levante sus dos manos al cielo, arriba, hermano. Dígale usted, hable con el Señor y dile gracias. Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias por tu favor inmerecido. Gracias, Señor, por regalarme tus bendiciones cuando aún yo no lo he merecido, Señor. Gracias porque en este 2025 has sido tan bueno conmigo, Señor. Has sido tan bueno con mi familia. Has sido tan bueno en las cosas que me has permitido hacer, que me has podido sostener y me has podido llenar de la vida, del gozo y de las fuerzas. Gracias por tu gracia. Gracias por tu favor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Tome asiento. Entonces la gracia es un favor inmerecido. Y la palabra del Señor nos enseña también acerca de la gracia, que es la gracia de Dios lo que a nosotros nos salva. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, que por gracia somos salvos. Y esto significa que la salvación, que es el regalo, que es la razón del por qué Jesucristo vino a esta tierra, se entrega por gracia, se entrega como regalo. Y cuando hablamos de Navidad, generalmente nos suena a regalo, pero el regalo más grande es el que Dios le dio al hombre: enviar a su Hijo Jesús para que Él pudiera cambiar nuestro destino a un destino eterno con Él en el cielo. Y ese regalo que Dios da al hombre se llama salvación. Y ese regalo el Señor te lo da no por las cosas buenas que tú has hecho, no porque te lo mereces, sino porque reconoces que no puedes alcanzar la salvación, reconoces que no puedes alcanzar los beneficios y los favores de Dios por tus propias acciones, porque somos malos. La Biblia dice que el corazón del hombre es malo y perverso, ¿no? En el corazón del hombre hay maldad y perversidad. Y es precisamente por eso que Jesucristo vino, para que nosotros pudiéramos encontrar vida de Dios, vida eterna. Entonces Él nos regala la salvación. ¿Y cuándo nos regala la salvación? Cuando yo reconozco que soy pecador, cuando yo reconozco que he desobedecido a Dios y le digo: Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que te he desobedecido, pero acepto el regalo de salvación que me trae Jesús, acepto tu perdón a través de Jesús. Y cuando yo hago eso, el Señor en ese momento me regala la salvación. No es porque he sido una buena persona, no es porque he hecho cosas buenas, es porque he reconocido y he recibido el regalo de Dios para que mi vida pueda ser salva. Entonces vemos nosotros que la salvación se obtiene por gracia. La Biblia habla acerca de Noé y la Biblia nos enseña que Noé halló gracia delante de Dios en medio de un mundo tan corrompido de aquel entonces, tan corrompido que Dios tuvo que determinar raer de la faz de la tierra a todo ser humano. Dios determinó un juicio sobre toda la tierra, destruir a todos los seres humanos, a todo ser viviente hasta ese momento en la tierra. Pero Noé halló gracia delante de Dios, halló favor inmerecido de Dios, porque Noé buscaba agradarle a Dios, porque Noé pensaba en Dios, porque Noé quería hacer la voluntad de Dios, porque a Noé le interesaba lo que Dios quería hacer. Él halló gracia delante de Dios. ¿Y sabes qué pasó? La Biblia nos enseña que Dios salvó a Noé y toda su familia y los preservó en el arca. Y cuando todos murieron, fueron los únicos que permanecieron vivos,
porque fue la gracia de Dios que los mantuvo con vida a cada uno de ellos. Miren, Noé halló gracia. También Dios quiere que nosotros en nuestra vida podamos hallar gracia de Dios. La palabra del Señor nos muestra con relación a la gracia que la gracia también puede transformar nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, hablando del apóstol Pablo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, pero a pesar de ser un hombre que había matado cristianos y se había portado tan mal con personas que no eran malas, la palabra de Dios nos dice que la gracia de Dios lo transformó. De tal forma que Pablo no fue un hombre que vivió con culpas, fue un hombre que aceptó el perdón de Dios y se convirtió en un instrumento poderoso de Dios para predicar el evangelio. Y yo quiero decirte que Dios no está mirando tus defectos, no está mirando tus debilidades, no está mirando tus pecados. La Biblia nos dice que cuando el pecado sobreabunda, también sobreabunda la gracia. Es allí cuando Dios quiere acercarse a ti, cubrir tus pecados, ayudarte y sacarte de esa condición en la que tú te encuentras. Así como hizo con el apóstol Pablo. Pablo estaba yendo a buscar a los cristianos y Dios se le aparece en el camino y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es del Señor. Y cualquier persona que se viene contra la iglesia de Dios, se viene contra Jesús. Y Jesús le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo tuvo un encuentro con Dios y su vida fue cambiada. La palabra del Señor nos dice que la gracia de Dios sobre Pablo no ignoró su pasado, tampoco su pecado, pero ese favor inmerecido de Dios transformó su vida, porque Dios le dio a Pablo la oportunidad de conocer a Dios. Y Dios también quiere esta mañana que tú le conozcas a Él. Quiere que tú tengas un encuentro con Él. Quiere que tú sepas quién es Él. En la Biblia, Job dijo de Dios: de oídas había oído a Dios, pero ahora mis ojos te ven. Y es que muchas veces conocemos a un Dios, a un Jesús histórico, pero no a un Jesús personal, que quiere ayudarnos en nuestras necesidades, que conoce nuestra vida y quiere transformar nuestra vida. Dios transformó la vida de Pablo e hizo de este hombre perseguidor un siervo suyo que predicó la palabra y estuvo dispuesto a dar su vida por él. La gracia nos transforma. La gracia de Dios transformó también la vida de José. José fue vendido por sus hermanos, fue un esclavo en Egipto. Y la Biblia dice que Dios estaba sobre José, estaba con José. Y todo lo que José tocaba era prosperado. Y eso significa que si se tenía que plantar algo, sea una planta cualquiera, y José lo plantaba, habían otras personas que habían plantado otras plantas, pero la planta que había plantado José fructificaba, era la mejor, se desarrollaba tan bien. Y uno decía: pero ¿cómo es que esta planta está mejor que todas las demás si tiene las mismas características que toda planta? ¿Cuál era la diferencia? La gracia que había sobre José hacía que todo lo que tocaba José prosperara. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gracia que está sobre ti puede hacer que cuando tú ores por una persona que tiene una necesidad, sea cual fuere, esa necesidad sea resuelta, sea cubierta, traiga la bendición de Dios sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es la bendición de un cristiano, de un hijo de Dios. Un cristiano es una bendición, tú eres una bendición en medio de esta tierra, amado hermano. Todo lo que tú tocas, el Señor lo bendice. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tú tocas, el Señor lo bendice. Todo lo que tú emprendes, el Señor lo bendice. Y uno diría: ¿pero por qué? ¿Qué es eso? A eso se llama la gracia de Dios.
A eso se llama la gracia de Dios. A eso se llama el favor inmerecido del Señor. Algunas veces he tenido la oportunidad de ir al mercado y a veces voy temprano. Y en una oportunidad llegué y la señora me miró y me atendió y me dijo: usted es mi primer venta, espero que me vaya muy bien. Le va a ir muy bien, porque Dios es un Dios de bendición. Y después de otra semana regresé y la señora estaba muy atenta. Y le pregunté: ¿y cómo le fue? Muy bien, ahora le va a ir mucho mejor. Le dije: ¡wow! Entonces esa persona estaba atenta ¿y por qué? Porque nosotros tenemos la gracia de Dios. Tú tienes a Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús ha venido a tu vida, no ha venido para que fracases. No ha venido para que tengas angustias. Ha venido para que tu vida cambie, para que tú seas un instrumento de bendición. Cuando Dios ha fijado sus ojos sobre ti y has conocido a Jesús, Jesús ha venido para bendecir a toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios va a traer una enorme bendición sobre aquellas personas que te rodean. Por eso atrévete a creer lo que dice la palabra del Señor. Dios es un Dios de bendición y su gracia se extiende sobre aquellos que le temen. ¿Cuántos tienen temor de Dios en su corazón? La gracia de Dios está sobre tu vida. La palabra de Dios también nos enseña acerca de la gracia, que la gracia del Señor nos fortalece en la debilidad. Y es que Dios no espera de nosotros perfección, Él espera de nosotros dependencia. Hay áreas en nuestras vidas en las que podemos mostrar cierta debilidad, cierta flaqueza, cierta torpeza para obedecer a Dios. Y muchas veces esas debilidades en el mundo, cuando son observadas en nosotros, son motivos de crítica, son motivos de murmuración, son motivos de señalamiento. Pero Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Y es que allí donde tú eres débil, allí donde tienes errores, tienes fallas, tienes caídas, tienes deslices, el poder de Dios se quiere perfeccionar en tu vida para hacer de ti un hombre, una mujer a la imagen y semejanza de Dios. Así que cuando tú cometes un error, cuando has cometido una falta, no te eches cruces a ti mismo y digas: ya fui. Lo que tú tienes que hacer es correr delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame. Señor, sosténme. Señor, cambia mi vida. ¿Y sabes qué va a pasar? El Señor va a obrar y va a cambiar y va a transformar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Podrá ser Dios de una persona gruñona, una persona alegre, jovial, paciente. ¿Qué dice usted? Sí. ¿Y qué cosa es eso? Eso es la gracia de Dios, hermano. Eso es la gracia de Dios. Podrá ser el Señor de una persona impaciente, que fácilmente se desespera, se agobia, se angustia, se aflige, se llena de ansiedad. Una persona paciente, serena, calmada, sobria frente a las dificultades. Sí lo puede hacer. La gracia de Dios puede transformar nuestras vidas. Y por eso es importante que nosotros oremos: Señor, trae tu gracia sobre mi vida, Señor. Extiéndeme tu favor sobre mi vida. Haz de mí un hombre nuevo, una vida cambiada para honrarte, para transformarme, para que pueda reflejar tu gloria, Señor, en esta tierra. A veces no es suficiente tener la razón para solucionar un conflicto. Se necesita la gracia de Dios. Porque ocurre que puede que tú tengas la razón y se lo hagas notar a la persona que ha hecho algo que está mal. Pero esa persona no va a querer solucionar nada y puede que se ponga peor. ¿Qué necesitamos nosotros para la solución de conflictos?
no solo tener la razón, necesitamos la gracia de Dios. Amén, hermanos. Necesitas la gracia de Dios. Cuando tú como papá, tú como mamá, yo sé que tus hijos te escuchan. Y hay veces en las que tú tienes que trazarles el camino, decirles las cosas que tienen que hacer. Y sabemos que el consejo que le vas a dar va a ser bueno. Pero no todo consejo bueno es oído, es obedecido, es asimilado, es tomado. ¿Qué se necesita? La gracia de Dios. Por eso un papá, una mamá, cuando va a hablar con sus hijos, tiene que orar. Tiene que orar, Señor, dame las palabras adecuadas para poder decir lo que tengo que decirle, Señor. Dame tu gracia, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo mismo ocurre en tu trabajo, con tus jefes, con tus compañeros, con las gentes que te relacionas. Señor, dame las palabras adecuadas, Señor, para poder trazarles las cosas que se tienen que hacer. Aún necesitamos de tu gracia para poder hablarles del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es conocer. Solo Dios puede llegar al corazón del hombre y Él puede usar tu vida. Pero tú tienes que ser consciente que no es tu habilidad. Se necesita de la gracia de Dios. Y Pablo fue un apóstol muy reconocido en su tiempo. Uno de los misioneros más intrépidos en su tiempo. Levantó diferentes obras, diferentes iglesias en Asia. Y hizo mucha labor. Y cuando alguien podía conversar con Pablo y podía reconocer su trabajo, decía: Pablo, pero te pasaste. ¿Cómo lo has hecho? Pablo decía: no fui yo, fue la gracia de Dios sobre mí. Y es que cuando nosotros somos conscientes de que necesitamos de Dios en todas las cosas que hacemos, vamos a apelar que la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas y podamos caminar con la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este año 2025 se han logrado varios objetivos en nuestras vidas, en la iglesia. Algunos de ellos parecían insuperables. Y yo le digo: Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. A pesar de todas las dificultades que se han podido tornar y darse, has sabido sostenernos y respaldarnos. Has sabido ayudarnos, Señor. No nos has dejado caer. No has permitido que tus palabras caigan a tierra, que tus promesas caigan a tierra. Gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, gracias. Entonces la gracia puede fortalecernos en la debilidad, pero también la gracia en nuestras vidas produce gratitud y buenas obras. Porque cuando uno recibe tanto de Dios, ¿cuál es nuestra respuesta a Dios de tanto favor, de tanto amor? Nuestra gratitud. ¿Y cómo le expresas tu gratitud a Dios? Obedeciéndole al Señor, sirviéndole al Señor. Y esos somos los servidores, personas agradecidas delante de Dios, porque hemos visto el favor del Señor y queremos que lo que nosotros hemos visto en nuestras vidas otros lo puedan ver, y queremos ser instrumentos de Dios para ello. Estamos orando por Villa Ecológica. Bueno, estoy orando. Espero que se unen conmigo los hermanos de Villa Ecológica para que podamos tener movilidad allí y todos los domingos puedan venir al templo. Va a ser bueno.
Más o menos su promedio de viaje es 45 minutos a 1 hora si vienen solamente en bus. Pero si tenemos movilidad podrían venir, pero van a tener que vencer otros obstáculos, ¿no? Pero bueno, es nuestro deseo que así sea. Así que estoy orando, gloria a Dios por ello. Y también estoy orando para que el Señor bendiga cada casa, cada familia, hermano. Porque en este año 2026 que se viene, nuestras casas van a ser bendecidas con reuniones cristianas allí para poder alcanzar la vida de las personas que están en derredor y aún nuestras familias sean afirmadas en el camino del Señor. Así que nuestras casas van a ser tomadas por el Señor. Así como Jesús le dijo a Pedro: Pedro, préstame tu barca. El Señor te va a decir: Fernando, préstame tu casa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Se la darías? Amén. ¿Qué dice Elizabeth? Elizabeth, préstame tu casa. Señor, toma mi casa. No solo mi casa, Señor, todo. ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Ah? Qué lindo poder poner todo lo que tenemos al servicio de nuestro Señor. Qué bendición tan grande. La gracia se recibe por fe, porque la fe es el canal por el que la gracia se experimenta en la vida. Hace que cosas ilógicas sucedan de repente. La gracia de Dios no se merece. No es porque tú hagas buenas obras. No es porque tú te mereces que Dios te bendiga. No, la gracia de Dios te recompensa a pesar de tus malas acciones. Porque lo que Dios quiere es cambiar tu corazón. Y muchas veces decimos: Señor, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no tomar en cuenta tu palabra? Si tanto me amas, Señor. No esperaba recibir ese sueldo, pero tú me lo diste. No esperaba recibir, Señor, ese terreno, esa casa, y tú me lo diste, Señor. A pesar de lo que nosotros somos. Hermano, Dios te ama tanto que es su amor que te puede transformar. Es el único que te puede transformar. Sé consciente en tu vida que necesitas de la gracia de Dios para alcanzar en la vida aquellas cosas que aún anhelas y esperas. La gracia de Dios se comparte. Se comparte. Y tú puedes compartirla con otros. Porque de gracia hemos recibido y también de gracia damos. ¿Qué hemos recibido de gracia? Por ejemplo, la salvación. ¿Cómo la puedo compartir? Predicando de Jesús. ¿Qué he recibido de Dios? El perdón. Es una gracia. ¿Cuánto te cobró Jesús para perdonar tus pecados? ¿Ah? ¿Te cobró algo? Nada. ¿No es cierto? Pero la gracia también se comparte cuando tú perdonas a los demás. La misericordia, la compasión, son cosas que tú puedes compartir con la vida de otras personas, porque lo has recibido de gracia, y de gracia también se lo damos. En algún momento escuché de la historia de una persona que inició en su vida una cadena. ¿Y cómo una cadena? Este hombre se encontraba en una necesidad extrema. Había llegado a otro país, no tenía casa, no tenía alimento, se encontraba desprovisto de los recursos para poder surgir y salir adelante, pero alguien lo vio necesitado y lo acogió. Lo acogió en su casa y lo acogió por un tiempo. Y cuando este hombre quiso pagarle el favor, él le dijo: no lo hagas conmigo, hazlo con otra persona que tiene necesidad. Entonces, hubieron ocasiones en que este hombre se encontró con personas en necesidad
encontró una persona que estaba con un problema de salud. Usted conoce, las recetas médicas son muy costosas. Y estaba en la farmacia queriendo comprar ello, pero su dinero no le alcanzaba. Entonces él se acercó a caja y le pagó la receta. Y cuando la otra persona le dijo, gracias, ¿cuánto es? ¿Cómo te lo puedo devolver? ¿Cómo te lo puedo pagar? Hazlo a otra persona que también tiene necesidad. Y esa es la vida cristiana, hermano. Que cuando predicamos de Jesús, estamos transmitiendo lo bueno de Dios a otras personas y permitiendo que otras personas le conozcan al Señor. Tú vas a ser posicionado en lugares muy especiales y muy importantes en medio de la ciudad de Arequipa. Yo estoy orando para que fiscales, jueces, congresistas, alcaldes, regidores salgan de vida nueva, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que entre nosotros estén gerentes, empresarios, gente que puede traer transformación y bendición sobre esta ciudad. Estoy orando por ustedes, porque Dios quiere usar sus vidas y las va a usar para bendecir a la población arequipeña. Y van a conocer a ese Dios bueno, a ese Dios maravilloso que nos ha acogido con gracia, que nos ha acogido con su misericordia. ¿Cuántos quieren ser esos instrumentos de Dios para bendecir a Arequipa? Amén. Levanta tu mano, levanta tu mano. Es importante que tú seas consciente de lo que te estoy diciendo, porque si tú eres consciente de lo que te estoy diciendo, los ojos del Señor se van a poner sobre ti, se van a posar sobre tu vida, para que aquel deseo que tienes en tu corazón se cumpla. Y cuando llegues a posiciones importantes en la ciudad de Arequipa, puedas decir, estoy aquí porque Dios así lo quiso, porque su gracia me acompañó, su favor me ha traído a este lugar para bendecir también a otros. ¿Cuántos dicen amén? La gloria y la honra sean para el Señor. Vamos a ponernos en pie. Y esta mañana, hermano,